Los textos del Dr. Knight son, desde hace más de 25 años, una referencia necesaria en el estudio de la historia contemporánea de México, pues además de una exhaustiva investigación y una narrativa muy amena, tiene una mirada amplia y original que permite lecturas desde otras ópticas, lo que contribuye de manera importante al estudio historiográfico de nuestro México. Si ayer se abocó al análisis de la regionalidad y el matriotismo, la patria chica, hoy nos ha presentado la comparación del proceso revolucionario mexicano con otras revoluciones, es decir, primero la revolución mexicana vista desde adentro y ahora, pues en su contexto más amplio, vista desde afuera. Me parece importante enfatizar que el proceso revolucionario que este análisis abarca es de 1910 a 1940, cuando muchos autores formulan el año de 1917 como la culminación de la Revolución Armada al promulgarse la Constitución, y otros fincan en 1920, con la llegada al poder de la dinastía Sonora, el inicio de un periodo que se denomina Reconstrucción Nacional. Sin embargo, y coincidiendo con nuestro conferencista, establecer que apenas es con el régimen cardenista cuando se implementa una reforma social como política del Estado, y es cuando se empiezan a cumplir los ideales y los proyectos de la revolución que se habían planteado desde 1910 y en todo su transcurrir. El objetivo de la historia comparada es averiguar cómo y por qué son diversos acontecimientos considerados o similares o distintos al inscribirlos en una misma categoría. A través del contraste se puede evaluar la manera más objetiva el hecho histórico, porque por comparación se puede establecer lo que sí, en contraste con lo otro, lo que sí se es o lo que no se es. Con el estudio comparativo, tanto en sus facetas internas como en el contraste con otras revoluciones, la propuesta fundamental de Alan Knight es que la Revolución Mexicana fue un proceso complejo, con su propia lógica, en el que participaron distintas facciones, distintos caudillos y diversas motivaciones, diferenciado por regiones, clases sociales, idiosincrasia, vínculo o no con la religión y proyectos particulares que se confrontaron, por lo que el análisis que lleva a cabo es abierto e incluyente y construye una interpretación coherente que le da mayor sentido y significación que la visión mítica, monolítica y lineal, como fue la mirada oficial durante la mayor parte del siglo XX. La visión que tenemos a través de este texto sobre la revolución es de un acontecimiento en el que se conjuntaron muchos Méxicos y muchas revoluciones contrapuestas. Por esto, y como él lo hace, es necesario abordarla desde arriba, desde el Estado, y también desde abajo, desde la sociedad en su relación dialéctica. Es importante enfatizar que por la complejidad del hecho histórico estudiado, no es deseable que el análisis se limite a categorías generales que engloben las particularidades o establecer que solo algunos factores son más relevantes que otros como elementos explicativos. La comparación que lleva a cabo Alan Knight no se limita a los acontecimientos, sino también a las diversas interpretaciones que distintos estudiosos y modelos comparativos han hecho de las revoluciones. A través de distintas categorías de análisis, las conclusiones de los estudios pueden ser divergentes, y esto no les quita validez, es simplemente otra visión, otra mirada de acuerdo a modelos teóricos distintos con ciertas categorías específicas. En esta discusión historiográfica, nuestro autor sustenta su propio modelo, inscribiendo y justificando a la Revolución Mexicana dentro de las grandes revoluciones por las características del proceso revolucionario que implicó una extensa movilización social, la polarización sociopolítica, la confrontación de programas o proyectos, además de la violencia desatada, y su impacto generó un cambio importante e irreversible en los ámbitos político, económico y social, con consecuencias radicales que vivimos durante todo el siglo XX. Como maestra que soy, quiero darle relevancia a la construcción metodológica de la ponencia que acabamos de escuchar. En nuestro entorno, apenas al acceder al ambiente académico, a la universidad, empezamos a vislumbrar a la historia no como un relato de héroes o de fechas o de nombres, como, bueno, no lo tengo que mencionar, pero es la enseñanza tradicional de la historia en México, sino pues como apenas o estudiando una licenciatura o en programas muy específicos, se empieza a ver a la historia como la construcción del sentido de un pasado remoto cercano que requiere de un entramado teórico y conceptual que apenas quien llega al aula universitaria empieza a aquilatar.
Los lectores neófitos o estudiosos de la historia sin los recursos teóricos o metodológicos solemos aceptar explicaciones a veces simplistas de la historia por el nombre o el prestigio de quien las emite, o pues la muy fácil versión oficialista, o por otro lado no tenemos los recursos críticos para analizar, para hacer un juicio crítico y evaluar no solo la narrativa, sino las mismas fuentes y las mismas interpretaciones que se mencionan. Es por ello que esta conferencia nos da un atisbo de cómo debe de ser el discurso historiográfico, analítico y evaluativo. Su enfoque difiere del modelo explicativo tradicional desde el título mismo. Recordando lo que ya mencionó Alan Knight del lema de la raza mestiza como la raza cósmica que acuñó Vasconcelos, implicando que el mexicano era la suma, la gran síntesis de distintas razas y civilizaciones, pues la revolución resulta, de acuerdo a este enfoque que acabamos de escuchar, pues también un híbrido, porque conjuntó pues proyectos, coyunturas, líderes, ideologías, y esto mismo le va a dar la complejidad, y esto mismo se va a reflejar en el México postrevolucionario, en el cual estas divergencias se siguen manifestando a 100 años de su estallido. También establece una periodización o establecimiento de hitos distintos a la manera tradicional como hemos estudiado la historia de la Revolución Mexicana, porque tradicionalmente la hemos dividido en 4 etapas: la etapa maderista, la dictadura huertista, la lucha entre caudillos y finalmente la promulgación de la Constitución de 1917 y el triunfo de Carranza. Y bueno, pues se las considera desde una perspectiva mucho más amplia, con un contenido mucho más ideológico, mucho más trascendente y mucho más activo. Y como ya lo mencionó, de 1910 a 1913, el reformismo liberal democrático con Madero, y en esta misma periodicidad coincide la movilización de los distintos sectores en contra del régimen maderista, lo que él menciona como el giro jacobino, que nos abarca de 1913 a 1935, y finalmente la culminación del proceso revolucionario con Cárdenas, con el colectivismo socialista y la rectoría económica del Estado, pues que es el momento en que los ideales sociales de la revolución empiezan a llevarse a la práctica. La ponencia expone, además de los contenidos semánticos, un método de investigación al establecer un modelo de análisis definiendo con claridad los criterios y conceptos, clarificando precisamente lo que se debe de entender por ellos, incluyendo las necesidades explicativas del mundo real y no solo las que implica el paradigma original. El modelo de Alan Knight es macrosocial. Lleva a cabo una discusión historiográfica con distintos estudiosos que mantienen distintos paradigmas sobre los procesos revolucionarios, destacando las aportaciones de unos y difiriendo con otros, lo que enriquece el estudio del acontecimiento al comprender que, de acuerdo a los paradigmas esgrimidos, será la explicación y la evaluación del objeto de estudio. Establece premisas como las revoluciones exitosas ocurren cuando las tensiones sociopolíticas resultan demasiado para la capacidad del régimen existente. Las grandes revoluciones sociales han estallado en países gobernados por regímenes que son estrechos, autoritarios y personalistas, un destino que las democracias suelen evitar. Hay premisas, hay hipótesis, hay preguntas de investigación. Considera al acontecimiento en sus varios componentes geográficos o sectoriales, puesto que el estudio de la Revolución Mexicana es multifacético, con una diversidad de regiones, de orígenes étnicos, de clases socioeconómicas, de control y ejercicio del poder, de mentalidades, de culturas. Contextualiza, y esto es muy importante, a los actores y a los acontecimientos para poder evaluar su impacto cualitativo. En el estudio sobre las revoluciones, al contextualizarlas, se pueden abordar procesos de cambio dinámico más amplios, producto de ciertas condiciones estructurales y coyunturales, con un cariz y un desenvolvimiento particular. La contextualización permite entender y evaluar si, por ejemplo, los grandes ideales enarbolados por los líderes, justificando y legitimando a través de promesas de una sociedad mejor, terminaron siendo discursos huecos. Establecer y definir las categorías y subcategorías de análisis para evitar subjetividades y arbitrariedades. Sin embargo, cabe aclarar, las categorías que establece son guías de análisis más que clasificaciones absolutas. A través de las subcategorías se perfilan las discrepancias entre los actores y los escenarios, permitiendo cuestionar qué factores fueron preponderantes o qué regiones más participativas. A través de este desmenuzar y contrastar entre los criterios se perfilan las discrepancias entre los actores y escenarios de la revolución, o también las coincidencias.
No es posible establecer leyes que rijan los acontecimientos históricos ni categorías absolutas que se apliquen a todos los estudios. Si existen ciertos patrones dentro de la comparación historiográfica, estos no son universales y tampoco se deben presuponer que las etapas por las que transcurre un hecho son las mismas en todos los casos. En el acontecer histórico no hay determinismo inexorable, pues cada hecho tiene su propia lógica y sus distintos patrones. Finalmente, no se pueden establecer generalizaciones sobre las revoluciones sociales. Para iniciar el diálogo con Alan Knight, yo quisiera preguntarle cuáles son los proyectos o los ideales revolucionarios que serían rescatables para el México del siglo XXI, y con esto los invito a que anoten sus preguntas y me las hagan llegar, por favor. Realmente es una pregunta para los mexicanos y no para mí, creo, porque incluye cierta previsión o recomendación o algo así, y obviamente yo trato el pasado, es difícil, y prever y hablar sobre el futuro es mucho más riesgoso. Entonces, lo que los mexicanos quieren o pueden rescatar de su pasado para utilizar en el futuro no toca a mí. Obviamente se puede identificar ciertas posibilidades, y ya se ha hecho recientemente en la manera en que por ejemplo los zapatistas, el ZLN utiliza o ostenta la figura de Zapata para enfocarse o para subrayar su afición, su compromiso con la reforma agraria, la causa del campesino, la causa del indígena también. Y se puede ver incluso en la historia política reciente, hay una corriente todavía cardenista, pero quizás ya bastante en declinación. Tuvo su momento en los años 1980 con la formación del Partido de la Revolución Democrática, con un contenido de neocardenismo que no solamente en términos ideológicos, nacionalismo, etcétera, sino también se vea en el PRD, en sus principios, ciertas áreas de apoyo como en Michoacán, como en La Laguna, que obviamente tiene rasgos históricos muy importantes. Pero hay que reconocer también, por otro lado, yo hablé un poco sobre la cuestión del conflicto entre Iglesia y Estado, y también aparte de la revolución hay una larga tradición de ideologías, símbolos, ideas, no de contrarrevolucionarios, pero apartados de la revolución en cuanto a la Iglesia Católica, que hoy en día se ve más, ya está, en cierto sentido, tiene que ver con el régimen actual. Entonces yo creo que no es sorprendente, y se pasa en todos los países, que cuando la gente arman sus políticas, sus retóricas, su discurso, utilizan aspectos del pasado. Mi último comentario sería que para mí la responsabilidad del historiador en cuanto al uso de la historia en la actualidad es tratar de desenmascarar los políticos, o incluso algunos, digamos, intelectuales públicos, cuando utilizan la historia de una manera muy como casuística, nada más para enfatizar su punto de vista, porque muchas veces la historia que se usa en la política actual es una historia muy sencilla, muy exagerada, y yo creo que el historiador a veces puede ser, no fue así, y eso se pasa en otros países también. La historia es como arma política, los políticos la usan, y creo que para el historiador lo importante es tratar de desarmar al político de esa arma cuando lo utiliza de una manera irresponsable. Después de 300 años de feudalismo, el autoritarismo de Porfirio Díaz y luego el autoritarismo del PRI, piensa que la democracia, que en la actualidad se prueba el pueblo mexicano como un par de zapatos nuevos, pueda ser efectiva en México. ¿Qué tendría que hacer el mexicano para superar la dependencia generada por años de subordinación para hacer efectiva la democracia? Yo creo que, otra vez, hablando como historiador, yo no sé en qué medida puedo contestar a la pregunta que tiene que ver con cómo hacer la democracia efectiva hoy en día, tomando en cuenta todas las vicisitudes, el peso del pasado. A veces yo creo que el peso del pasado ha sido exagerado, no solamente en México, sino en otros países. A mí me llama la atención la manera en que a través de la historia en México ha habido cambios muy importantes. No es como una trayectoria unilineal y como siempre de problemas de declinación. Hubo periodos de crecimiento económico exitoso,
Cuando la revolución, mañana voy a hablar sobre el éxito interrogativo de la revolución. Yo creo, para anticipar un poco en la conclusión, que con la revolución sí había ciertos logros positivos, especialmente en los años 30. Y más recientemente, en cuanto a la democracia, sin elogiar una democracia imperfecta, como muchas democracias en el mundo, hay que reconocer que en los últimos 20 años México, el sistema político mexicano ha cambiado bastante. Por primera vez, yo venía a México en los años 70, cuando Echeverría, y si uno compara el sistema político entonces en pleno dominación priista, leen los periódicos y mira la televisión, los debates políticos, realmente fue otro mundo político. Eso no quiere decir que hoy en día todo va tan bien, obviamente no, hay problemas muy serios, pero yo creo que en cuanto a la democracia, y yo defino la democracia no como una gran utopía, nada más un sistema de gobierno que, como dijo Winston Churchill, mi compatriota, dijo que es el menos mal de todos los sistemas que hemos probado. Es decir, no es una utopía, sino como el mal menor de todos los posibles. La democracia en México sí ha avanzado. Obviamente hay más avances que se necesitan. Entonces no estoy tan negativo o tan pesimista en cuanto al progreso en términos políticos. Obviamente hay muchos otros problemas en México de desigualdad, de violencia, falta de seguridad, que son otros problemas. No es mi responsabilidad tratar de dar soluciones o sugerir soluciones a estos problemas. Si bien la Revolución Mexicana la define como híbrida al estar conformada por varias revoluciones maderista, zapatista, constitucionalista, ¿qué elementos más allá de las diferencias de cada una se mantienen en todas ellas para poder hablar de la revolución? No, esa es una buena pregunta. Yo creo que probablemente todas las revoluciones grandes sociales así son híbridas, es decir, una mezcla de grupos, de intereses, de proyectos, de políticas. Pero una razón en donde en México es un poco diferente, comparado al menos con las revoluciones socialistas del siglo XX, la rusa, la china, es que en esas revoluciones el Partido Comunista, ya establecido antes de la revolución, luchó, conquistó el poder, impuso su autoridad. Entonces tenemos estados en cierta medida totalitarios, en donde el partido controla todo el poder, los medios de difusión, incluso con una economía planeada, en inglés se llama command economy, una economía de mando, en donde el gobierno central controla casi todo. En México nunca fue así. Es interesante comparar la manera en que en México el partido oficial nació casi 20 años después del estallido de la revolución, en 1929, y incluso a principios ese partido fue una confederación muy floja de muchos grupos. Había grupos, partidos, mini partidos, grupos personalistas. El PNR a principios fue así, una amalgamación muy como desagregado de grupos. Y entonces siempre fue mucho más fluida. Y además, retomando el tema de ayer, México siempre en su gobierno, yo creo, tenía mucha heterogeneidad territorial también. A veces hay la tendencia de exagerar la autoridad del gobierno central. Por ejemplo, cuando Cárdenas, hay analistas que hablan del Leviatán, el gobierno tan centralizado, tan fuerte. Obviamente sí hubo crecimiento del poder central, federal, como mencioné ayer, pero incluso con Cárdenas había muchas regiones y grupos que resistieron con éxito al gobierno central en Yucatán, en Sonora, con el gobernador Yocupicio. Entonces yo veo el poder central mucho menos, y por eso, repito, no se puede comparar a Cárdenas con Stalin. Algunos críticos, tanto revolucionarios decepcionados como algunos conservadores, le tildaron de ser como el Stalin mexicano, pero no fue así, en términos personales tampoco. Entonces, en México nunca había esa disciplina tan fuerte y tan centralizada, por tanto, yo creo que la revolución siempre mostraba varias corrientes, incluso durante los años 20 y los años 30. Entonces, se puede hablar de la revolución solamente en el sentido que ocurrió en México, en un país soberano. Por tanto, lo que pasó en Tapachula, Tijuana, tenía que ver con México, con la revolución. Y había obviamente interacción muy compleja entre los varios componentes de la revolución y de todo el país. Por tanto, yo creo, y obviamente quizás en la forma más obvia,
La revolución tuvo éxito, como voy a decir mañana, en la medida en que estableció un gobierno no totalitario, no tan fuerte, pero un gobierno más o menos estable, más o menos eficaz. En ese sentido, el gobierno, no estoy hablando tanto del PRI, que viene después, pero el gobierno de Calles y Cárdenas fue una suerte de un gobierno que fue como la revolución hecha gobierno. En cuanto a quien representó el Estado, obviamente representó ciertos intereses en vez de otros. Entonces nunca fue posible realmente representar a todos. Pero mañana, sin anticipar demasiado, voy a sugerir cuáles fueron los ganadores dentro de la revolución. Voy a decir más que nada los caístas, otros medio ganadores, los zapatistas, otros los perdedores, los maderistas. Entonces, dentro de esta gran complejidad de la revolución, sí se puede hablar de la revolución, el gobierno hecho, o la revolución hecha gobierno, pero es cierto que siempre vemos esos corrientes distintos dentro de la revolución, que es muy importante. En oposición a su idea que niega la intromisión extranjera, la rebelión cristera estalló cuando aparentemente ya pacificadas las acciones armadas, el gobierno en crisis económica trató de limitar las aportaciones del clero al Vaticano. ¿Cuál es su opinión al respecto? La cuestión de la cristiada, el conflicto Iglesia-Estado y el estallido de la guerra en 1926, obviamente sí es otro tema muy importante y muy complicado. Yo diría que seguramente en la segunda mitad de la década de los 20 fue el asunto más importante en la política mexicana. Afortunadamente ha habido, yo diría, bastante avance historiográfico en cuanto a la cristiada. Hace tiempo la norma, digamos, la versión oficial es que los cristeros fueron estos católicos supersticiosos, manipulados por las grandes terratenientes en Jalisco, etc. Es decir, los cristeros fueron, en cierto sentido, los títeres de un grupo oligárquico que estaba enfrentándose a la revolución. Entonces, realmente fue un choque de grupos reaccionarios contra la revolución. Con la gran obra de Jean Mayer, el francés, ahora es mexicano, el libro de 3 tomos, La Cristiada, Jean Mayer mostró que eso fue no totalmente mítico, pero en gran parte mítico. Es decir, los cristeros no fueron los títeres de nadie, en muchos casos fueron rebeldes espontáneos de su propio grupo, su pueblo. Además, Jean Mayer enfatizó mucho la importancia de la religión en sí, es decir, no se puede asumir que la religión fue la fachada, detrás de la religión había unos intereses socioeconómicos. De vez en cuando quizás Jean iba demasiado lejos en contrastar la antigua ortodoxia. Hoy en día, además, hemos tenido una serie de nuevos estudios muy al fondo. Realmente parece mucho como lo que pasó con la historia de la revolución, es decir, muchos estudios locales muy al fondo por historiadores tanto británicos como Matthew Butler, norteamericanos, mexicanos. Y lo que ha pasado con la cristiada es un poco como la revolución. Ahora tenemos una cristiada mucho más fragmentada. Sabemos que la cristiada en los altos de Jalisco fue diferente que en Zapopan, que fue diferente en otros pueblos, que en la tierra caliente de Michoacán, no es como en la meseta purépecha. Entonces vemos una cristiada como la revolución muy variada. Por último, en cuanto precisamente a la pregunta que tiene que ver realmente con la motivación, el porqué de la política del gobierno, yo no creo, es cierto que tiene razón que más o menos en 26, 27 la economía mexicana se estancó, es decir, muy antes de la Gran Depresión la economía estaba así y con la Gran Depresión en 1930 se desplomó. Yo no sé si eso realmente tiene tanta relevancia en cuanto a la cristiada. Sí hay una versión que dice que Calles quería distraer a los mexicanos de los problemas económicos, por tanto armó una guerra con los cristeros. Eso me parece un poco mecánica. Yo creo que Calles realmente, es imposible decirles con toda la certeza, pero yo creo que Calles y los otros jacobinos realmente pensaron que la Iglesia fue un gran reto para el Estado revolucionario. En parte porque la Iglesia sí se opuso a varias políticas revolucionarias, eso es cierto. El apoyo para Huerta sí hay algo de verdad en eso.
Pero además, yo creo que la perspectiva del Weltanschauung, algo de los jacobinos, habían que destruir, o al menos habían que debilitar la iglesia, porque ellos pensaron que el desarrollo de México dependía de tener mexicanos seculares, científicos, racionales. Calles, por ejemplo, le gusta decir que cuando hay una sequía, ¿qué hacen estos tontos campesinos? Tenían una idea bastante paternalista, a veces arrogante. En vez de construir una presa o canales de irrigación, va a la misa y rezan a un santo para que haya lluvia. Entonces, para Calles y otros jacobinos, para ellos, yo creo que el anticlericalismo fue una manera para mejorar México a su manera de pensar. Y por último, otro aspecto muy importante que mencioné de paso, digamos, en la nueva política de masas, había una apertura política no totalmente democrática, por supuesto, en donde vemos a varios grupos como los sindicatos cromistas bajo Morones contra los sindicatos y grupos católicos muy fuertes en Jalisco, en Guadalajara. Entonces, para la CROM y los líderes laboristas fue muy importante destruir la amenaza del sindicalismo católico. Entonces, yo creo que había una mezcla de ideas ideológicas, quizás algo de problemas económicos y también, más que nada, yo diría, esta competencia política para realmente movilizar a las masas en este nuevo coyuntura política. Y eso fue realmente, yo creo, la causa principal de la cristiada. En el campo de la historia económica se ha dicho que la reforma agraria callista fue la que triunfó. Viéndola desde sus resultados actuales, ¿cuál es su opinión al respecto? Depende un poco lo que quiere decir que la reforma agraria callista triunfó. Sí hubo una reforma agraria callista, especialmente cuando Calles fue presidente. Si uno mira las cifras, hubo un reparto de quizás 4 millones de hectáreas. Pero después Calles se volvió cada vez más conservador y Calles como jefe máximo, es decir, Calles en los años 1928 hasta 34, fue un Calles más conservador, incluso un Calles que se opuso a la reforma agraria, diciendo que realmente los ejidos estaban muy improductivos, que no funcionaban bien, mejor la propiedad privada, la propia propiedad pequeña. Entonces, la reforma agraria callista fue un poco a regañadientes y fue limitada. Obviamente la gran reforma agraria viene con Cárdenas en los 30, entonces quizás también hay que tomar en cuenta la reforma agraria cardenista, que fue mucho más importante. Habla de sus resultados. Yo creo, y es otro tema para mañana, que la reforma agraria, otra vez, como muchas cuestiones, depende mucho de dónde. La reforma agraria en la Laguna tuvo cierto éxito, la reforma agraria en Yucatán fue un fracaso y hay razones por qué. Tiene que ver con el producto, la cosecha, otros aspectos de la situación. En términos redondos, pensando en todo el país, yo creo que la reforma agraria sí tenía cierto aspecto positivo en cuanto no solamente a producción, sino algo muy importante tanto para los ejidatarios como el Estado, que fue una suerte de empoderamiento de los campesinos. Hay que tomar en cuenta que con el ejido usualmente y generalmente viene la escuela. Entonces, el ejido más la escuela fue muy importante para dar a los ejidatarios, no obstante su gran pobreza, cierto sentido de ser ciudadanos sociales de la República Mexicana. Hay muy buenos estudios, tanto de antropólogos como de algunos sociólogos rurales de los años 30, 40, muy al fondo, tomando varios casos, mostrando que la reforma agraria, aparte de su efecto económico, que yo repito fue positivo, pero no milagroso, también tenía efectos positivos en cuanto al sentimiento de solidaridad, de organización de la comunidad. Pero eso fue en los principios. Obviamente ya estamos como medio siglo después, la reforma agraria ha pasado por muchas vicisitudes, el apoyo del gobierno se fue. En los últimos años ha habido una política de privatización del ejido. Entonces yo creo que
realmente ahora es un vestigio de su pasado. Es decir, hay que contrastar o mantener una distinción entre la reforma agraria clásica, yo diría cardenista, los 30, sus efectos en el corto plazo, y lo que se ve más tarde, cuando realmente a fines del siglo XX la reforma agraria fue en gran parte una forma de clientelismo para mantener una votación ejidal que se ve en todas las elecciones bajo el PRI. Entonces hay que distinguir entre las varias etapas de la reforma agraria. Son dos preguntas sobre Porfirio Díaz. ¿Cree usted que si México no hubiera tenido a Díaz 30 años bajo su mandato, hubiéramos avanzado tanto económica y socialmente? Bueno, hay que reconocer que hubo avances bajo Díaz, especialmente en cuanto a la economía, la infraestructura, construcción de una red ferrocarrilera, la integración de México en el mercado mundial, establecimiento de una moneda más fuerte, una deuda bastante estable, parte gracias a la buena gestión de Limantour. Pero lo que para Díaz, para los científicos, para el régimen y para varios grupos fue un éxito, para muchos otros mexicanos no fue gran éxito, fue una pesadilla, porque esta forma de crecimiento rápido, a veces hay que tomar en cuenta bastante autoritario, más que nada en el sur de México, si uno piensa en lo que pasó en Yucatán, en Chiapas, en las montañas, en el Valle Nacional, una forma de desarrollo, crecimiento, pero muy forzoso, con bastante violencia, racismo. Entonces, para mucha gente, este crecimiento no fue muy compartido. Y se ve especialmente si uno mira las cifras, no son de todo fiables, pero las cifras que tenemos, por ejemplo, de salarios reales, muestran que en la última década, los últimos 15 años del porfiriato, hubo una declinación en los salarios reales. Tiene que ver en parte con una gran oferta de mano de obra, porque había muchos campesinos proletarizados que se fueron a buscar trabajo por todos lados, más cierto crecimiento de población también. Entonces hubo progreso, hubo la creación de una infraestructura, hubo exportaciones, pero los beneficios de este crecimiento fue bastante desigual en cuanto a la distribución de recursos. Hay algunos que querían establecer cierta comparación entre el porfiriato y lo que está pasando o se ha pasado en los últimos, digamos, 20 años, es decir, las políticas neoliberales con Salinas en adelante, tanto priistas como panistas, con el TLC, como la integración en el mercado mundial. Yo no estoy seguro qué tan convincentes son estos paralelos, pero me acuerdo muchas veces escuchando gente diciendo que, por ejemplo, Salinas y los neoliberales son los nuevos científicos de la actualidad. Entonces, otra vez se ve como la historia se usa, no sé si justificadamente o no, y es cierto que para mí, no obstante los logros del periodo de Díaz, hubo costos. Y lo que a mí me cuesta trabajo, lo que yo enfatizaría, es que Díaz, en cierto sentido, fue culpable de la destrucción de su propia obra, porque a fin de cuentas no permitió una apertura política. Yo creo que hubiera sido posible, no es algo totalmente irreal pensar que Díaz, ya cuando casi tenía 80 años, hubiera podido ceder cierto poder, hubiera podido seleccionar una vicepresidente popular como Reyes quizás en vez de Corral, que no fue muy popular, es decir, organizar su sucesión de una manera más pacífica, más cuidadosa, pero con muchos presidentes o dictadores autoritarios no querían ceder el poder, no querían un vicepresidente popular y por tanto la falta de capacidad política, la falta de instituciones, la falta de partidos quiere decir que la rebelión fue la sola manera de contestar su poder. Quizás con una sucesión presidencial más manejada hubiera podido mantener su
sus logros económicos y con una democratización, poco como se pasó, por ejemplo, en Argentina, más o menos en la misma época, pero Díaz no quería hacerlo y armó, por tanto, una crisis política en este momento estas presiones, que yo enfatizo, son bastante importantes y fuertes, las presiones especialmente en el campo podían explotar y de ahí surge la revolución. ¿Por qué Porfirio Díaz renunció luchando tan poco? ¿Por qué renunció luchando tan poco? Sí, luchó como 6 meses más o menos. La revolución estalló en noviembre y él se jubiló, se fue a París, a Francia en mayo y vivió como otro, como 4 años. Ya tenía casi 80 años, entonces por un lado yo creo que fue ya bastante débil. Sabemos cómo nos envejecemos, a veces la lucha es más difícil. Estaba enfermo, precisamente tenía un problema del mandíbulo, precisamente en el momento cuando había la revolución. Además, yo creo que sus asesores, los científicos otra vez, Limontour y otros, querían, porque ellos fueron gente bastante inteligente, pero ellos querían sacrificar a Díaz para mantener el sistema. Es decir, echar a Díaz, adiós, don Porfirio, pero podemos guardar, gracias al interinato de León de la Barra, que fue una persona bastante conservadora, y eso fue su estrategia, nuestra estrategia bastante inteligente. Y otra pregunta quizás aún más interesante es por qué Madero aceptó una tregua y la paz de Ciudad Juárez a fines de mayo de 1911, cuando la revolución ya estaba en marcha. Muchos revolucionarios como Zapata, Orozco, otros estaban decepcionados de eso, de parar la revolución. Madero les dice, ahora puedes ir a casa, devolver sus armas, sus caballos, ahora vamos a un nuevo sistema político electoral, etc. Y yo creo que en parte fue la ingenuidad de Madero, fue una persona muy optimista. Además, él reconoció, correctamente creo, que para derrocar no solamente a Díaz, sino a los científicos y todo el régimen, los revolucionarios tendrían que luchar 1 año, 2 años, tuvieran que establecer ejércitos mayores, exactamente lo que pasó con Villa, con Obregón, con Carranza, 2 años, 3 años después. Es decir, la atracción de una paz, un arreglo con Díaz fue muy atrayente tanto para Díaz y los científicos como para Madero y los líderes madridistas para evitar más destrucción y más lucha. Sabemos con hindsight, con la retrovisión histórica, que fue un arreglo que no iba a durar. Yo creo que las presiones, las tensiones, la polarización política ya estaba demasiado fuerte para contenerla por medio de un arreglo así. Por tanto, tenemos muchas rebeliones como Orozco en el norte, como Zapata, muchos otros de menor escala. Por otro lado, la polarización se ve con los militares, con Huerta. Tomaron el poder para imponer la mano dura. Pensaron que así, dicen al estilo de Porfirio, pero realmente no fueron tan sutiles como Porfirio, fueron realmente militares, golpistas, un poco con ideas muy sencillas, muy crudas, vamos a gobernar con la mano dura, que también fracasó. Entonces yo creo que eso fue los motivos en juego precisamente en 1911. La rebelión de Cedillo en San Luis Potosí estuvo apoyada con base de espionaje alemán en la hacienda Las Palomas, respaldada con técnicos alemanes. Esto lo sostiene en su libro autobiográfico el líder ferrocarrilero Valentín Campa. ¿Cuál es su opinión? Well, es una pregunta muy específica. Afortunadamente ha habido mucha investigación sobre Saturnino Cedillo. Es quizás el caudillo regional más investigado. Hay un compatriota mío, Dudley Ankerson. Había otra gente como en México, Martínez Assad hizo un estudio del cedillismo y Romana Falcón hizo un muy buen libro también. Entonces, tenemos varios estudios. Es cierto que cuando la rebelión de Cedillo en 38-39
Había cierto interés de las grandes potencias, en parte tiene que ver con el petróleo, además con el hecho que en Europa ya estamos cerca del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Otra vez, yo no creo que esta injerencia, esta intervención extranjera fue tan crucial. Yo creo que el porqué de la rebelión de Cedillo fue el disgusto, la reacción de Cedillo frente a la presión cardenista. Es que Cedillo estaba cada vez más alejado de la política central de reforma agraria, estaba en contra del CTM de Lombardo Toledano. La CTM estaba presionando, tratando de establecer sus bases en San Luis, en las fábricas. El gobierno federal quería ampliar la reforma agraria. Es que ha habido una reforma agraria en San Luis, pero por el control, con el control de Cedillo, una reforma, digamos, regional, cedillista. Entonces hubo una presión cada vez más importante y Cárdenas ofreció a Cedillo la oportunidad de dejar Palomas y San Luis ir a otro lugar como comandante militar. Fue la estrategia típica para llevar a alguien un poco problemático a otra parte de la República, pero Cedillo rechazó la oferta y Cárdenas pensó que no tenía opción sino que derrocar a Cedillo. Y a fin de cuentas yo creo que Cedillo quizás decidió ir al Sierra como rebelde por última vez, probablemente sabiendo que iba a morir. Dicen que él dijo a sus veteranos: no vale venir conmigo, este es como una misión de suicidio, algo así. Entonces, muy pocos se fueron con él. Incluso él ya estaba bastante viejo, un poco gordo, tenía varios problemas médicos. Yo creo que fue una suerte de mejor morir en la sierra que como preso en el cárcel o algo así. Eso de los alemanes, hay mucho conjetura o especulación sobre lo que estaban haciendo los alemanes, los británicos, los estadounidenses, pero yo creo que no necesitamos eso. Es cierto, yo creo que es cierto que Cedillo quería buscar apoyo de las compañías petroleras o de otros grupos extranjeros. Que yo sepa, ellos no estaban tan... las compañías petroleras pueden ser tontos en muchos respectos. Para apoyar a Cedillo no fue una maniobra muy inteligente. Entonces yo no creo que eso fue tan importante. Repito, hay varios buenos estudios sobre Cedillo. No conozco, yo conozco la autobiografía de Camper un poco, pero no he leído todo y no sé qué dice en respecto a Cedillo. Me indican que hay tiempo para una última pregunta. Así como la Revolución Francesa impactó a otras sociedades o la rusa se convirtió en la aspiración o el peligro para ciertos estados, ¿en algún país tuvo repercusiones la Revolución Mexicana? Sí, esta es una pregunta interesante. Obviamente, para contestar, realmente uno tiene que saber mucho de los otros países. Uno necesita realmente historiadores de Cuba, de Guatemala, de Brasil, incluso de Estados Unidos, en donde la revolución también tuvo un impacto. Hay una diferencia con los ejemplos franceses y rusos, porque en esos casos los revolucionarios, cuando ya habían conquistado el poder, adoptaron políticas de expansión. Los franceses querían exportar la revolución por las bayonetas, por los fusiles si se necesita, por tanto todas las guerras revolucionarias y después napoleónicas, y los rusos también, quizás de una manera un poco más llamativo, pero también quería establecer su esfera de interés en Polonia, en Europa del Este, etc. Entonces, ellos fueron revoluciones con una política extranjera algo agresiva. En el caso de México no fue así. Obviamente hacia el norte no hay mucha opción para la Revolución Mexicana exportarse a pura fuerza, más bien fue una cuestión de defenderse contra la agresión de los norteamericanos, que yo creo que la Revolución hizo eso con bastante éxito. En cuanto a Guatemala, América Central, sí había ciertos esfuerzos para exportar la revolución, pero más bien apoyando a grupos progresivos, liberales, gente como Sandino, por ejemplo. En Nicaragua, por ejemplo, en los años 20, cuando los norteamericanos estaban apoyando a los conservadores, vemos a Calles y los mexicanos apoyando a los liberales. Entonces, y por eso los gringos se
se pusieron un poco enfadados con eso y de los varios pleitos y problemas entre México y Estados Unidos, como el iglesia, el petróleo, eso de Nicaragua también fue el problema. Pero por último, yo pondría más énfasis no tanto en esta política exterior del gobierno mexicano, sino más bien el ejemplo, porque creo que el ejemplo de la Revolución Mexicana sí fue importante. Es decir, una revolución social, nacionalista, reformista, reforma agraria, laboral, pero no comunista, tenía bastante atracción en muchos países de América Latina. Se ve, por ejemplo, en Perú, cuando armaron APRA, la Alianza Peruana Revolucionaria Americana, con Aya de la Torre. México, para él, la revolución fue un ejemplo. Y un caso que conozco un poco mejor, con la revolución boliviana en los 50, parece que el partido MNR tomó a México y el Partido Revolucionario de México como modelo para armar una revolución algo parecida a la mexicana, con nacionalización de recursos, con reforma agraria, cierta emancipación de los indígenas. Lo interesante es que en Bolivia la revolución duró nada más 12 años y fue derrocado por los militares, pero yo creo que sí, durante ese periodo sí había varias semejanzas, incluso una forma de emulación. ¿En qué medida los mexicanos fomentaron, ayudaron a estos grupos? Yo no sé, hay que estudiar este tema más a fondo, pero creo que sí hubo cierto fomento discreto de movimientos que querían emular en cierto sentido los logros de la Revolución Mexicana.